Llegamos luego al capítulo 50. Y aquí tenemos la razón por la cual Israel rechazó al Señor Jesucristo. Esta es la razón verdadera, ese obstáculo sobre el cual ellos deben pasar antes de que puedan ser una bendición para ellos. Él vino como su Mesías. Él fue en realidad uno de ellos. Y Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Él vino a su propio pueblo, a su propia gente, pero ellos no le recibieron. Él nació bajo la ley. La mujer de Samaria dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Tenemos ahora, en este capítulo 50 de Isaías, que Dios el Padre indica la razón para el rechazo de parte de Israel al Señor Jesucristo. Luego, en los versículos 4 al 9, Dios el Hijo habla en cuanto a su humillación, y finalmente en los versículos 10 y 11, Dios el Espíritu Santo sugiere que el hombre confíe en Él. Este es otro capítulo muy destacado. Leamos el primer versículo de este capítulo 50 de Isaías. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. La razón por la cual ellos se encuentran en la posición en la cual están hoy, es debido a la actitud y a la relación que ellos tomaron con aquel a quien Dios había enviado. Luego en el versículo 2 dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Es decir que, cuando Cristo vino, no hubo dignidad y valor en su persona que se recomendara para que estos hombres se unieran en adoración y alabanza con los ángeles. Él era el Creador y el Redentor, y merecía la reverencia de sus criaturas. Dios los hubiera salvado, pero Él fue rechazado por su pueblo, y hoy está siendo rechazado por el mundo. Luego en el versículo 3 de este capítulo 50 de Isaías leemos, Visto de oscuridad los cielos, y hago como cilicio su cubierta. Y ahora comenzando con el versículo 4, tenemos al Hijo hablando de su humillación. Leamos el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El título por el cual aquí Cristo, el siervo perfecto, se dirige a Dios es Jehová Adonai. Esta es la forma por la cual Él se dio a conocer a su pueblo. Él, de una forma humilde, vino a hacer la voluntad de su Padre, y aquí se nos dice, para saber hablar palabras al cansado. Él estudió la palabra de Dios. Y amigo oyente, si el Señor Jesucristo estudió y conocía la palabra de Dios en su día, ¿qué en cuanto a usted, amigo creyente? ¿No es este uno de los grandes pecados de los creyentes en este momento? No el de cometer pecados, sino un pecado por haber omitido hacer algo, haber dejado de estudiar la palabra de Dios. Diríamos que este es el pecado más grande de la iglesia en el día de hoy. Es el de no estudiar la palabra de Dios. Y es también el pecado más grande del creyente en forma individual hoy. Es por esa razón por la cual tenemos hoy este programa en el aire, porque queremos que los creyentes estudien más la palabra de Dios y lleguen a conocer a fondo lo que Dios ha dejado revelado aquí en este bendito libro, su santa palabra. Y es por esto, amigo oyente, que le urgimos a que usted se una a nosotros en este recorrido que estamos efectuando a través de toda la Biblia, para que llegue a familiarizarse, para que llegue a empaparse de lo que Dios ha dejado expuesto en este libro. Dios nos está hablando aquí, y a nosotros nos corresponde escucharle con atención. Amigo oyente, salgamos de este letargo en que nos encontramos y busquemos la palabra de Dios, sumerjámonos en ella, conozcámosla. Si el Señor Jesucristo la estudió y la conocía, eso quiere decir que usted y yo, amigo oyente, debemos hacer exactamente lo mismo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante continuaremos con este estudio del capítulo 50 de Isaías en nuestro próximo programa.
Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto del capítulo y se familiarice con él. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente mediante este estudio bíblico. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el capítulo 50 de Isaías. Este capítulo, como dijimos en nuestro programa anterior, nos dice o nos da la razón para el rechazo de Cristo de parte de Israel. Dios el Padre señala la razón para el rechazo que hizo Israel. Eso lo vimos en los primeros 3 versículos de este capítulo en nuestro estudio anterior. Luego, Dios el Hijo habla en cuanto a su humillación en los versículos 4 al 9. Y luego Dios, el Espíritu Santo, hace la sugerencia de que los hombres confíen en el Hijo. En la última parte del versículo 1 de este capítulo 50 leemos, «He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre». Dios deja bien en claro aquí que fue el pecado de ellos lo que provocó el rechazo de parte de ellos. Y en el versículo 2 leemos, «¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed». El pecado específico por el cual Dios puso a Israel a un lado fue su rechazo del Mesías. Cuando Él vino, no hubo ninguna clase de recepción para Él. No hubo ningún hombre que le diera la bienvenida en su nacimiento, nadie que le recibiera cuando comenzó su ministerio, y ellos rechazaron y mataron al Mesías. Simón Pedro, en el día de Pentecostés, lo explica de la siguiente manera en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 al 24. «Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella». Ellos habían rechazado a su Mesías, y Dios indica con toda claridad que en base a eso, ellos ahora han sido puestos a un lado. Vimos en nuestro estudio anterior, al finalizar nuestro programa, ese maravilloso versículo 4. Es un versículo que realmente debería alarmar a todos los miembros de la iglesia hoy que no están leyendo ni estudiando la palabra de Dios. Y quisiéramos leer otra vez ese versículo 4 de este capítulo 50 de Isaías, que dice, «Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios». Él no está explicando aquí acerca de hablar como hablan los sabios, sino de oír. Lo que quiere decir que estaba estudiando la palabra de Dios. Se dice que el Señor Jesucristo, cuando se encontraba en esta tierra, en sus primeros 30 años, era un carpintero. Bueno, allí tenemos nada más que la mitad de la verdad cuando uno dice eso. La otra mitad es que Él estudiaba la palabra de Dios. Es por eso que tenemos aquí esta maravillosa declaración. Ahora, si Él necesitaba estudiar la palabra de Dios, ¿qué en cuanto a usted, amigo oyente? ¿Qué en cuanto a mí? Creo que es necesario que nosotros nos apliquemos a estudiar la palabra de Dios. Amigo oyente, el pecado más grande en la iglesia hoy no es esto o aquello, sino que el pecado más grande en la iglesia hoy es la ignorancia de la palabra de Dios, o la negligencia en el estudio de la palabra de Dios. No tiene mucho sentido el decir hoy, yo creo en la Biblia de pasta a pasta, yo creo que es la palabra de Dios, yo la defiendo con mi vida, y luego ni siquiera pienso en estudiarla. Amigo oyente, Dios ha hablado entre las páginas del Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 22 del Apocalipsis. Entre esas páginas, Él tiene una palabra para nosotros, y si Dios está hablando, nosotros deberíamos escucharlo. Siguiendo ahora adelante en nuestro estudio del libro de Isaías, encontramos la sección donde el Señor Jesucristo nos habla de su humillación aquí en el capítulo 50. Y en el versículo 5 leemos, «Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás».
Esto nos habla de una sumisión total. No tenemos que entrar en detalles aquí, pero usted puede recordar que allá en Éxodo capítulo 21, versículos 1 al 6, se nos habla acerca de un siervo que quería llegar a ser un siervo permanente. Este se paraba junto a una puerta o poste, y su amo le horadaba la oreja con una lesna, es decir, que le hacía una perforación allí en su oreja, y él entonces podía llevar un aro en ese lugar. Y estamos convencidos de que él tenía uno allí. Eso indicaba que él era un esclavo para siempre para ese amo. Ahora, la razón por la cual él llegaba a ser un esclavo de esta manera era porque él había tomado una esposa mientras estaba sirviendo a este hombre. Así es que ahora él se encontraba en esclavitud. Él se había vendido a sí mismo. Él ya no podía salir más porque ahora era un esclavo. Ahora el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y según lo que está escrito allá en el Salmo 40, versículos 6 al 8, sus oídos fueron abiertos. Y también en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 7, él dice, «Me preparaste cuerpo». Ese cuerpo fue horadado en la cruz, y se refiere a su crucifixión. Ahora él dice aquí en el versículo 6 de este capítulo 50 de Isaías, «Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos». Y esto fue cumplido literalmente. Y esa es la razón por la cual Mateo, Marcos y Juan, en estos 3 evangelios, señalan que aquellos que le castigaban escupieron su rostro, fue abofeteado y fue herido. Esto es algo sobre lo cual deseamos pasar rápidamente. Sin embargo, es algo de suma importancia, y que se habló de él y fue cumplido literalmente. Vamos ahora a la tercera división que tenemos. Y aquí Dios, el Espíritu Santo, sugiere a los hombres que confíen en el Salvador, que confíen en el Hijo. Y dice aquí en el versículo 10, «¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios». Aquí tenemos palabras de invitación cariñosa. El Espíritu Santo habla con voz suave, implorando que confiemos, que descansemos en el siervo de Dios. Luego se aparta de eso, y en el versículo 11 nos da una palabra de advertencia. Allí dice, «He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados». Aquí tenemos una advertencia. Este versículo contrasta mucho con el versículo 10. Allí tenemos una amable invitación. Él está implorando. Pero aquí tenemos una palabra de advertencia, y la advertencia es para aquellos que andan en la luz de su propio fuego. Cierto hombre en una ocasión quiso discutir el tema de la salvación con un pastor, y el pastor sintió que él no estaba de acuerdo con él en cuanto a la salvación. Este hombre quería decirle al pastor lo que él pensaba en cuanto a este tema. Pues bien, ese hombre estaba listo para encender su propio fuego y quería que el pastor se sentara junto con él y se calentara allí también por medio de ese fuego. Pero por supuesto el pastor sabía que ese era un fuego falso. Y así es, amigo oyente, es un fuego que no da ni calor ni vida. De modo que el pastor le dijo a este hombre, «Mi amigo, no queremos ser descorteses con usted, pero ni siquiera queremos escuchar lo que usted tiene que decir, porque lo que usted piensa, o lo que nosotros pensamos, no tiene ningún sentido. Lo que vale es lo que Dios dice, y nosotros debemos andar en la luz del Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Cuando usted y yo le rechazamos a Él, que es la luz del mundo, entonces andamos en una luz producida por nuestro propio fuego aquí. Amigo oyente, aquí tenemos una advertencia en cuanto a eso. Seremos sepultados en dolor al lado de ese pequeño fuego. Y amigo oyente, puede usted perderse eternamente.